Saludos amigos, amigas, buenas noches. Desde la biblioteca del Bufete Jurídico, licenciado José Cristino Rodríguez, transmitimos el programa Derecho y Sociedad. Como siempre, un aporte a la comunidad jurídica de la provincia de Valverde, de la región noroeste del país y del mundo, que se transmite todos los sábados a las 7 de la noche por UniTV, Canal 10, Teleesperanza, Canal 33, el Canal 28 para toda la región noroeste y para el resto del país y el mundo, a través de la web en la dirección electrónica www.universalcable.com.do. También en YouTube, en nuestro programa Derecho y Sociedad TV. Usted puede ver este y otros programas en la dirección de YouTube Derecho y Sociedad TV. Buenas noches, formalmente profesor José Cristino Rodríguez. Buenas noches, profesor Joel Reyes. Buenas noches, colega, amigo, hermano Ignacio Márquez. Buenas noches, profesor, honorable amigo, hermano, magistrado de la Judicatura Dominicana, Joel Reyes. Un placer compartir con ustedes otro programa más, otro tema. Igualmente, estoy encantado de volver nuevamente a este programa que es como mi casa. Claro que sí, usted es parte integral del programa. Gracias. Bueno, señores, hoy como siempre tenemos un tema bastante interesante. Vamos a hablar en el día de hoy de la tutela judicial efectiva y el debido proceso. Y es así, la sugerencia del tema fue porque hablamos mucho, sobre todo en los tribunales, hablamos de la tutela judicial efectiva, hablamos de que me violentaron el debido proceso, pero no, en esencia, la gente no entiende qué es eso de tutela judicial efectiva, que nuestra Constitución, igual que otras constituciones, recogen como instituciones fundamentales en una sociedad democrática. Entonces, con esa preocupación, nosotros nos motivamos entonces a grabar un programa, a hablar sobre ese tema con una persona como el profesor Joel Reyes, que es profesor de la materia en la Universidad Tecnológica de Santiago, que también administra justicia en el área, aunque el debido proceso y la tutela judicial efectiva no es un área específica, ni que penal, para aquello, no, pero en el área que Joel trabaja es donde más suena el tema, y por eso Joel, versado no solo en esta materia y parte integral, repito, del programa, pues no podía quedarse de compartir con nosotros. De hecho, la gente suele pensar que cuando se habla de debido proceso de ley solamente se habla del área penal o procesal penal. No sabemos a ciencia cierta por qué la gente identifica el debido proceso de ley, tutela judicial efectiva, solamente con el derecho penal, cuando a todas luces no es así. Yo pienso que es un asunto ya medio ancestral en nosotros, porque hace mucho tiempo que se piensa que la tutela judicial de debido proceso solo aplica en la materia penal, pero felizmente la Constitución de 2010 y la versión de 2015 también aclaró en su artículo 69, en su inciso numeral final de ese artículo, que aplica a todas las materias. Por tanto, hoy día ya los abogados hablamos en los tribunales de debido proceso y de violación o de cumplimiento de debido proceso, la tutela judicial efectiva en toda la materia. En todo caso, en Dominicana se entiende cierta confusión, porque hay que recordar que solamente se ha modificado la codificación en materia procesal penal y que ese código fue como una sangre nueva en la República Dominicana en cuanto a los derechos de los que son acreedores los ciudadanos dominicanos, sobre todo los ciudadanos sometidos a proceso o necesitados de un proceso. Sí, sí, correcto. Exacto, pero entonces, tal como dicen, y es bueno que nuestros televidentes y cibernautas así lo conciban, la tutela judicial efectiva y el debido proceso son garantías constitucionales que aplican en todas las materias: laboral, civil, inmobiliario, contencioso administrativo y, por supuesto, penal y otros más, incluyendo el derecho constitucional, que es un derecho que está muy de moda hoy día. Y de hecho,
La tutela judicial efectiva y el debido proceso son esencia misma de la Constitución. Pero un problema que yo pienso, salvo el parecer de ustedes que deben iniciar, ¿qué es tutela judicial efectiva y qué es debido proceso? Porque también la gente habla, pero en resumen, no se sabe plantear una idea de lo que es. En el barrio mío dirían, ¿con qué se come eso? ¿Con qué se come eso? No sé. El magistrado es el que empiece con, ¿qué entender? Digo yo, sugerencia mía, ¿qué entender por tutela judicial efectiva? Como primero en la lista de ese catálogo de derechos que empieza en el artículo 69. Me iré por la tangente. Yo diré que la tutela judicial efectiva es parte del debido proceso de ley. Pero no podríamos entender que el debido proceso es parte de la tutela judicial efectiva. No, porque creo que el concepto de debido proceso es mucho más amplio que el de tutela judicial efectiva. Es una de las partes de la tutela judicial efectiva del debido proceso de ley. Pues yo pienso entonces, sin pretender buscar una parte esclética, ¿no? Yo pienso que la tutela judicial efectiva, ¿cómo se tutelan los derechos? Bueno, usted ciudadano tiene derecho a la vida, pero usted se siente amenazado, que su vida corre peligro. ¿Y qué usted hace? Usted no va a coger un tanque de guerra y se va a enforrar en el tanque de guerra para protegerse. No, usted tiene que tener un instrumento, el Estado tiene que tener un instrumento que le permita conservar, hacer valer el derecho suyo a sobrevivir, a vivir. Entonces, de esa óptica veo la tutela judicial efectiva como el derecho a cesar a los mecanismos que el Estado tiene para garantizarme el disfrute de mis derechos. El derecho a vivir, que ese ciudadano que todos nosotros tenemos. Entonces, pero ¿cómo lo hago valer? Estoy en peligro, pienso que me van a matar, me van a arrancar la vida. Entonces yo digo, ¿cómo? Accesando al mecanismo o los mecanismos que el Estado tiene, en este caso el Poder Judicial, el sistema de justicia, para que me proteja ese derecho fundamental que es el derecho a la vida. Ahora bien, entonces veo así la tutela judicial efectiva como el derecho a cesar a los mecanismos que el Estado tiene para protegerme, garantizar que el disfrute de mis derechos fundamentales que el propio Estado a través de su Constitución me ha definido y entonces tiene que garantizarlo. El debido proceso entonces, ya Ignacio decía en día pasado, entré, la puerta está abierta y yo entré. Ya estamos entonces. Ya estamos dentro. Entonces, ¿cómo voy a moverme? ¿Cuáles son los procedimientos? ¿Cómo accionar y cómo proceder en esos mecanismos que el Estado tiene, que en síntesis es el Poder Judicial, resumiéndolo? Entonces yo veo desde ese punto de vista que podemos diferenciar el concepto de entrada, simplemente quizás asunto semántico, de que la tutela judicial efectiva como el derecho que tengo a cesar a los mecanismos para que me protejan los derechos que me están siendo vulnerados. Y el debido proceso es la forma en cómo tengo que moverme ya en el proceso, ya dentro de la instancia, entiéndase, un tribunal, por ejemplo. Y de ese punto de vista, entonces, podemos establecer, quizá deslindar algo entre la tutela judicial efectiva y el debido proceso. Ciertamente, en el debido proceso hay un conjunto de principios, un conjunto de reglas que de algún modo regulan relaciones entre particulares y Estado. Cuando se me hace algo, cuando quien amenaza mis derechos o quien ataca mis derechos es precisamente el Estado, ¿qué yo debo hacer? ¿Cómo defenderme yo de esa vulneración o amenaza de vulneración de derechos? Bueno, pues a través del debido proceso de ley, que le dice al Estado cómo él debe operar. Y es parte de nuestro programa, pues, hablar de los antecedentes. Y los antecedentes es lo que van a explicarnos cómo es que ha surgido este concepto y para qué ha surgido este concepto, y nos permitirá delinear de manera precisa el concepto. Por eso, pero sin los antecedentes me parece casi imposible llegar al fin del concepto. Exacto. Entonces, para entrar a los antecedentes, es bueno que entendamos que el ser humano, desde el momento de su concepción hasta que muere, está revestido de una serie de derechos que están reconocidos de manera expresa y de manera implícita en la Constitución
de la República, como norma de norma, como norma suprema, seguida entonces de las leyes que también tienen establecidos esos derechos. Entonces, los antecedentes, ¿cómo es que llegamos al tema de hoy? A la tutela judicial efectiva y al debido proceso. ¿Desde dónde podemos hablar de antecedentes para llegar a esa tutela judicial efectiva? Yo le preguntaría a ustedes, la humanidad ha atravesado por diferentes modelos de vida. ¿Podemos partir de la esclavitud? ¿Existía esto durante el régimen esclavista? Por supuesto. Obviamente que no. Entonces, yo no entiendo que de la concepción misma, eso es hoy. Hoy día, claro, digo que lo tenemos hoy día. Hoy día. Ahora bien, la humanidad se ha ido superando en el estilo de vida, en el modo vivendi de sus integrantes, de tiempo en tiempo, porque hablar de estos derechos durante el régimen esclavista o durante el régimen feudal es hablar en un desierto. Es como tratar de cultivar en un desierto. Se puede decir que precisamente los abusos que se cometían durante el régimen feudal fueron los que le dieron origen al debido proceso de ley. Una lucha contra esos abusos que se cometían en contra de los ciudadanos en el régimen feudal. Correcto, es así. ¿Por qué es así? Entiendo yo. Porque en el régimen feudal tenemos que recordar que lo que existía era una monarquía. El régimen político, quien dirigía, gobernaba, era un monarca. Ese monarca concentraba en sí, como su nombre lo dice, monarquía, poder concentrado en una sola persona. Entonces, en esa persona se concentraban todos los poderes. ¿La ley cuál era? La que él quería que se hiciera. ¿Cuándo se aplicaba? Cuando él quería que se aplicara. ¿A quién se aplicaba? A quien él quería que se aplicara. Entonces, eso así no podemos hablar de tutela. Oh, si se estaban tutelando los derechos de la monarquía y de su séquito. Si había un debido proceso, era para ellos y exclusivamente para ellos. Digamos que para el rey, porque el rey con su séquito no tenía que guardar ninguna forma, no tenía que respetar ningún derecho a su séquito. Correcto. El único que era inviolable en su persona e inviolable en sus derechos era el rey. Nadie más. Sí, él era lo que nosotros decimos, ley, batuta y constitución. Él era todo. Exactamente. La voluntad del rey era sagrada. Entonces, en el tiempo, ¿desde cuándo podemos hablar de que se hablaba de debido proceso? Yo no sé, se empezó a hablar de... Yo no sé si ustedes comparten conmigo el criterio que voy a externar. Yo pienso que el movimiento de la Revolución Francesa fue fundamental y siempre pienso que la Revolución Francesa y su soporte teórico, las motivaciones que llevaba teóricamente, fueron fundamentales para la transformación del estado de situación en que vivía la humanidad hacia un nuevo estado de derecho. Claro, no podemos atribuirle a los franceses exclusividad en esto. Los ingleses quizás pudieron llevarle ventaja luego o anterior a ellos, pero el hecho que más sonoro para esto, desde mi punto de vista, fue la Revolución Francesa. Bueno, compartimos el criterio de la importancia incuestionable de la Revolución Francesa como la generadora del Estado de Derecho en la forma en que más o menos la conocemos hoy. Pero pienso que el antecedente por antonomasia del principio del debido proceso de ley hay que ir a buscarlo directamente a su fuente. ¿Y cuál es su fuente? La Carta Magna Inglesa de 1215. Sí. 1215. 1215. Los lores ingleses impusieron, exigieron, reclamaron y obligaron al rey Juan Sin Tierra a conceder una serie de garantías mínimas en favor de los ciudadanos. Y ahí es donde comparto con el maestro José Cristino sobre el antecedente de la Revolución Francesa o de la Revolución Francesa como antecedente, porque hay una cosa diferencia, el precedente de 1215 con el de 1789 de la Revolución Francesa. Y es que en el de 1215, en la primera Carta Magna Inglesa, pues esos derechos del debido proceso de ley, la primera vez que se menciona eso, solamente se le concede a un grupo seleccionado de personas, a lo que el profesor José Cristino se refería como el séquito de rey. Eran los lores, realmente no era un debido proceso de ley para todos los ciudadanos, solamente para los lores. Y en una parte de la carta de Juan Sin Tierra podemos ver que inclusive para ser jurado
o que inclusive una de las exigencias de los lores es que un jurado que juzgara a alguien por alta traición tenía que ser propietario. Como condición. Como condición Sí, para poder juzgar para a un lord. beneficiarse de O sea, y de ahí se ve la separación de clases y se ve que el debido proceso de ley, si bien esa carta magna tiene el privilegio, el honor de ser la primera vez donde se plantea el principio, el debido proceso de ley, no es un debido proceso de ley que abarque a todo, al conjunto de la ciudadanía. Sí, es correcto. Por eso yo decía, bueno, como precedente en sí del principio es Inglaterra. Esa que ya usted, el señalamiento que hace, muy correcto. Ahora bien, cuando yo me refiero a la Revolución Francesa es porque masifica, populariza y hace aplicable a la totalidad de la ciudadanía. Lo consagra como derecho del ciudadano, lo que los ingleses habían obligado a ese rey a establecer, pero para la clase gobernante y dominante de la época, no para la sociedad inglesa en sentido general. No sé, Ignacio, ¿qué dice? Sí. Lo importante es tener presente que los más lejanos o el más lejano precedente del debido proceso lo encontramos desde esa ocasión. Fíjese que ha llovido mucho de ahí para acá, 1215. Y bueno, no se popularizó tanto como más adelante ocurrió cuando la Revolución Francesa. Pero fueron 500 y pico años después. Pero no son 2 años. Fue mucho 500 tiempo. y tantos años, casi 600 años después. Y algo importante, aunque la intención no era universal en cuanto a la ciudadanía, al menos fue la primera vez que se planteó la idea. Y luego los ciudadanos pudimos verla, los ciudadanos pudieron verla. Sí. Pero está bien que a mí se me arreste sin orden judicial y al Lord no. No es una cosa que aplica para todos. Pero como pudimos verla, como pudieron verla los ciudadanos comunes, así se le llamaba a los otros en Inglaterra, fue a partir de que los lores le arrancaran esas concesiones y obligaran al rey a dictar esa carta magna. Y fue tan bien que lo aprendieron, que de hecho en Inglaterra no hay constitución escrita, pero la gente lo aprendió. La educación que recibieron fue tan fuerte, tan arraigada, que ni siquiera es necesario que exista una constitución escrita para que la ciudadanía se beneficie de esas bondades que tiene esa constitución que data de tantos años, porque fue modificándose hasta tener lo que tenemos hoy día. Correcto. Como otros antecedentes ahí mismo, okay, sí, que es bueno mencionarlo para que entremos en detalle. Entonces lo encontramos de acuerdo a la doctrina constitucional en el artículo 24 de la Constitución de Italia de 1948. También en el artículo 20, numerales 1 y 2 de la Constitución griega de 1975. Cito estos artículos porque ahí se trata de manera precisa lo relativo al debido proceso de ley. También en el artículo 24 de la Constitución de España de 1978 y la cuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Correcto. Y de ahí en adelante, pues, obviamente, hoy día ya tenemos que hablar de casi la mayoría de los países del globo. Todos los países democráticos, verdaderamente democráticos del globo, tienen establecida en sus constituciones, en sus leyes, esos derechos, ese debido proceso de ley. Porque es algo que, si se da cuenta, en su origen, era para los ricos, para los poderosos. Luego se extendió al pueblo. Pero es algo sin lo que un ciudadano no puede vivir, sea rico, pobre, sea de gran poder político, de gran poder económico, porque es que sin debido proceso de ley simplemente ningún derecho tiene real protección en una sociedad. Es que si no hablamos de debido proceso y de tutela judicial efectiva, entonces no podemos hablar de democracia. Es un asunto, es como parte integral del sistema democrático. ¿De qué democracia podemos hablar si usted, ciudadano, no tenga derecho a su propiedad, a disfrutar su propiedad? No solo que le digan que usted tiene derecho a la propiedad privada, que fue originada en la Revolución Francesa básicamente, sino que usted tiene dónde acudir si le vulneran ese derecho a usted disfrutar pacíficamente de sus propiedades. Usted tiene entonces, el Estado le tiene los mecanismos
para tutelarle ese derecho, hacerle valer, protegerle ese derecho. Una sociedad democrática, desde que uno se remonta a los propios griegos que mencionó Ignacio de 1948, que hicieron suyo este principio, pero los griegos, desde sus orígenes, dicen, demo, pueblo, gracia, participación. O sea, en una democracia la participación del pueblo, no de un segmento de una sociedad. Y esa participación, como dice el profesor, no puede ser posible si no tengo un mecanismo, que en este caso la Carta Magna, como dicen los colombianos, la norma de normas, que me garantice a mí mi participación en la sociedad como conjunto. Una de las palabras claves para esto es precisamente la democracia, porque ¿cuál es la tendencia del mundo, que vive el mundo? Vivir estado democrático, estado social y democrático de derechos. O sea, son derechos que no son para alguien que tenga cierto apellido sonoro, aunque en la práctica a veces vemos lo contrario, pero se supone que todos nacimos iguales ante la ley y que tenemos derechos y que el Estado a través de sus instituciones está obligado a garantizarla. Lo que pasa es que, como decíamos previamente, en Roma había derechos, sí. En el Imperio Romano, en las monarquías persas había derechos, y en las monarquías feudales había derechos. Ahora, esos derechos eran como de juego, esos derechos no tenían ningún soporte real, más que la buena fe del monarca cuando era de buena fe. No tenía y aquel que se veía vulnerado, perjudicado en su derecho, no tenía ninguna opción, ningún mecanismo de restablecer el derecho vulnerado. Es a través del debido proceso de ley como la gente tiene una vía, un mecanismo, como decían ustedes al inicio del programa, un mecanismo para reclamar el derecho cuando éste ha sido afectado y para exigirle al Ejecutivo, hasta al Legislativo, porque el debido proceso de ley afecta la propia formación de leyes, a cualquier autoridad, ante una autoridad judicial, que respete sus derechos, los que están vulnerados por ser vulnerados. Y de hecho, yo creo que cabría aquí poner el ejemplo lo que ocurrió con el Código Penal dominicano. ¿Por qué el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional? Porque se violentaron normas del debido proceso que debió seguir el Congreso Nacional para aprobar una ley. Simplemente no cumplió el debido proceso el Tribunal Constitucional, lo declaró inconstitucional. Magnífico ejemplo, dominicano y real y cierto y materialmente visible. Sabemos que ese código, aún con apoyo de grandes sectores de la ciudadanía dominicana, en casi todo, una sola diferencia importante en grandes sectores de la sociedad, fue anulado totalmente, porque simplemente no se cumplió con el debido proceso de ley. Pero los ciudadanos disponían de una vía. Y eso es lo esencial del debido proceso. Hay un asunto que pienso que debemos tratar acá, porque yo creo que el debido proceso no es de esta Constitución que se proclamó en el 26 de enero de 2010, o la reforma que se le hizo, pequeña cirugía, en el 2015. Yo pienso que las constituciones nuestras, casi todas, han contenido el debido proceso. Ahora bien, una cosa es la proclamación constitucional de unos principios y otra cosa es la utilización, aplicación y protección de esos principios a favor de los ciudadanos. ¿Cómo podemos visualizar eso? ¿Estaría yo en lo cierto para ustedes que casi toda nuestra Constitución han tenido el debido proceso? Desde mi óptica está totalmente lo cierto. Siempre en la Constitución dominicana, desde la primera en 1844, ha habido una consagración del debido proceso de ley. No siempre se ha sido respetado, pero también hay que recordar ese problema viejo de práctica y de norma. No todo lo que está en la norma se aplica, pero sí podemos decir que dentro del marco teórico de la República Dominicana siempre hemos tenido un debido proceso de ley establecido constitucionalmente. Sí. Más reducido, por supuesto, que el actual, que es un concepto amplísimo, con varias aristas, pero
siempre ha estado ahí. Pero ¿por qué no, a pesar de estar, qué pasaba entonces? Que no se oía, yo no escuchaba hablar tanto del debido proceso como se escucha ahora, como que los abogados que tienen más tiempo en el ejercicio incluso lo dicen, es que antes como que nadie le hacía mucho caso a lo que decía la Constitución respecto del debido proceso. Yo pienso que lo que va pasando, porque tampoco uno puede pretender que un niño recién nacido pueda correr como Félix Sánchez, para hablar de un dominicano ejemplar en la materia. Yo pienso que va un proceso de maduración. Y nuestra democracia es así. Nosotros no tenemos todavía hoy un sistema democrático acabado, totalmente maduro, con instituciones fuertes que hagan, que hagan de la democracia un ejercicio sagrado. Todavía no lo tenemos. ¿Y cuántos años tenemos en vida republicana? Entonces, en el pasado mucho menos. Nosotros la democracia la veíamos como el derecho a participar en unas elecciones, y un derecho muy subjetivo y muy condicionado en la mayoría de las veces. Pero teníamos, como apunta el profesor Reyes, teníamos una proclama en una constitución. Pero la constitución misma como un todo se veía como si fuera un asunto dogmático, una proclama de principio filosófico, que era cómo estaba estructurado el Estado, y estaban los principios. Ahora bien, en las instituciones donde deben hacerse valer la tutela judicial y el debido proceso, no funcionaba porque nosotros mismos, los abogados, no invocábamos la aplicación de la Constitución, sino que nosotros entendíamos que lo que aplicaban los tribunales, cuando digo nosotros, yo quizás no estaba en esa época, los abogados le invocaban a los jueces la aplicación de el código, de la ley, de texto legal, no de texto constitucional. ¿Y la Constitución para qué? Bueno, pero recuerden que se llegó a decir desde la más encumbrada esfera del Estado que era un pedazo de papel. Entonces, así era tratado. Ahora bien, a raíz de que la democracia ha ido madurando, que los ciudadanos hemos ido aprendiendo cuáles son nuestros derechos y cómo debemos luchar porque se nos tutelen estos derechos, entonces hemos ido hablando de la constitucionalización de los procesos. Bueno a recordar, que recordemos, sobre todo usted y yo por la época de graduación, creo que Ignacio Márquez es mucho de graduación mucho más reciente, porque a mí me parece estar viendo como ahora mismo a mi profesor diciéndome, a mi profesor de constitucional, que la Constitución no es un órgano jurídico, es un instrumento político. Consecuentemente, al no ser jurídico, no de aplicación, y como heredamos ese derecho dominicano de allá de Francia, porque el primero en decir que la Constitución era pedazo de papel no fue el presidente dominicano aquel, fue Lasalle. En Francia, ¿verdad? Siempre se le ha atribuido a Balaguer. Sí, aquí. pero no aquí. Pero allá fue Lasalle quien dijo eso. ¿Y por qué? Porque los franceses entendían que la ley se bastaba a sí misma y que la ley era la dimanación de un congreso. Y hay que acordarse que Francia desde la revolución tiene ese aprecio definitivo y total por el Congreso, y no olvidar un aspecto importante que explicaría el motivo final. Es que en Francia no había confianza en los jueces, en la Francia revolucionaria no había confianza en los jueces, y para que un juez dijera que iba a aplicar la Constitución sobre la ley, era para los franceses como una intervención, una violación al principio de separación de poderes, y además querían limitar al juez totalmente en esa facultad de reglamentar al Estado, porque el debido proceso de ley viene a reglamentar al Estado, a ponerle límites, a ponerle trabas, a ponerle freno al Estado. Más que trabas, frenos, realmente, pero trabas al abuso de autoridad. Al abuso de autoridad. Entonces, y a censurarlo. Heredero de ese derecho penal, de ese derecho francés, de esa visión ideológica francesa que quiere limitar al juez y no limitar al gobierno, limitar al Estado, y que en cada decisión del juez que pone freno al gobierno ve una intromisión y una violación al principio de separación de poderes. De ahí es de donde nos viene
que en Dominicana, hasta por ahí 2002, la ola de reforma procesal y todo eso, nunca se pensó en Constitución como instrumento jurídico aplicable automáticamente. No, eso está ahí, pero eso es entre abogados. Exacto. No era una norma jurídica, tal como dice, era un instrumento de estructuración de Estado. Llega el momento de una primera pausa. Entonces, cuando regresemos, vamos a hablar de la Constitución como norma jurídica aplicable hoy día a tal extremo que todos los jueces son jueces constitucionales para garantizar la tutela judicial efectiva, entre otras cosas, ¿no? Y el debido proceso. Volvemos en breve. Retornamos. Hablábamos antes de la pausa de que desde hace un tiempo para acá se ha fortalecido, se ha madurado en cuanto a la democracia se refiere. Y esto implica asumir la Constitución de la República más que como un proyecto de concepciones filosóficas, un dogma, ahora como una norma de norma, como dicen los colombianos. Nosotros le llamamos una norma suprema, y que dentro de esa norma suprema están la tutela judicial efectiva y el debido proceso para todos los ciudadanos. Tutela judicial efectiva. Ahorita hablábamos de que es un mecanismo de protección para que el ciudadano que siente que se le está vulnerando algún derecho pueda acceder a un tribunal o a una autoridad pública, que no importa, a un juez, un fiscal, quien sea que tenga un rango de autoridad, tiene que tutelarle esos derechos. Pero ¿cómo explicarlo que el ciudadano común pueda entenderlo y pueda incluso beneficiarse de esa tutela judicial efectiva? El Estado está obligado a crear mecanismos, a crear instituciones, a crear dependencias donde la gente pueda ir y donde pueda ir y se la atienda de una manera más o menos rápida para evitar la perpetración de la violación u ordenar la cesación de una violación en ciernes, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, de que hay instituciones, y las hay en la actual estructura jurídica dominicana, donde el ciudadano puede ir y exigir el restablecimiento de un derecho vulnerado o impedir la amenaza de un derecho, de que se concrete una amenaza en contra de un derecho establecido. Sí, correcto. Tal como dice el profesor, los mecanismos que el Estado crea. Vamos a suponer sobre la libre competencia, un derecho fundamental a la libre empresa, por ejemplo. Y entonces usted pretende imposibilitarme a mí acceder al mercado de venta de libros, porque usted tiene una impresora y tiene una red de librería en el país entero. Entonces, yo que comienzo y quiero invertir en esa área, usted me lo quiere hacer imposible, pero usted quizás se asocia con algunas instituciones que el propio Estado tiene para hacerme también la vida imposible a mí. Yo tengo que acceder a instituciones, tales como cuáles. Por ejemplo, el Estado tiene el juez de amparo, por ejemplo. Yo digo, un derecho fundamental mío a invertir en la producción, impresión de libros y divulgación, venta, mercadeo, me está siendo impedido, vulnerado ese derecho fundamental. El juez de amparo me permite a mí presentar cuál es su problema, me permite presentarlo cuando yo deposito en manos de esa instancia, de ese mecanismo que tiene el Estado a favor mío para eso. Yo deposito allí. Me autorizan entonces a hacer reconocimiento a la parte que yo digo que me está vulnerando, para ese funcionario que se llama juez escuchar en un debido proceso, escuchar cuál es mi queja, de qué me quejo, por qué digo que me están vulnerando, que me están imposibilitando disfrutar del derecho a la libre empresa que yo quiero explotar comercialmente. Entonces, yo voy donde es para que me tutele, me proteja ese derecho. Y él, al amparo de un debido proceso, va a escuchar y va a decidir.
Ahí hay tutela judicial efectiva y hay un debido proceso. Exacto. Usted menciona una palabra fundamental. Yo voy donde se puede para que me oiga. Sí. Porque el derecho a ser oído en justicia es como la espina dorsal del debido proceso de ley de la tutela judicial efectiva. Cuando me oyen, yo puedo esbozar mis argumentos, yo puedo plantear las razones que entiendo tener, y entonces surgen otras aristas del debido proceso de ley. Otra, por ejemplo, él dijo clave, el juez entonces me va a autorizar a mí para que cite a esa persona o a esa institución que yo digo que me está vulnerando mi derecho. Entonces, esa citación es parte del debido proceso también, que establecido constitucionalmente. Y a esa persona a la que le estamos reclamando, mediante esa citación, se le va a oír y él va a poder, ¿qué? Defenderse de esa imputación que no es penal, pero imputación al fin, que yo le estoy haciendo. Yo le estoy diciendo que él me está impidiendo ejercitar un derecho constitucional. Y él va a decir por qué se lo está impidiendo. Sí, y el juez va a decidir después si tiene o no razón en cuanto a la vulneración del derecho que él dice que se le está vulnerando. Lo mismo, la señora está siendo amenazada por su compañero de que le va a arrancar la cabeza. Y entonces ella dice, pero ¿y qué hago? Mi derecho a vivir. Sí. Entonces, hace lo mismo, acude a las instancias que el propio Estado tiene para que le tutele, le proteja ese derecho, la escuchen, pero escucharla a ella y mandar a buscar y 20 años para una cárcel, no, espérese. O darle la cita a ella, tenga dama, vaya y dígale que venga por aquí. No, eso tiene entonces que ser, espérate, dime qué te pasa, ¿por qué tú dices que te sientes en peligro? Ah, por esto y esto, ok, ponme tu denuncia, vamos a citar a esa otra persona, oportunamente, principio de oportunidad, y de manera gratuita, principio de gratuidad. Entonces, y oportuna, rápido. Adecuado y razonable. Exacto. Porque para que no vaya luego cuando haya cadáver a pedir... Que la lleva ya te ate en el cementerio. Exacto. La confrontación, no. Sí. Mañana mismo que venga fulanito de tal, un citatorio para mañana mismo. Exactamente. Pero es otro asunto, maestrado, de debido proceso, porque el tiempo aquí en la televisión se nos va muy rápido. Y si yo, maestrado, soy el que dirijo el Estado y usted es un ciudadano común o un ciudadano cualquiera y usted lleva la queja, entonces yo le digo, está bien, déjame mandar a buscar a Noel Medlano como juez para que te conozca este caso. Designo a Noel Medlano y creo un tribunal especial para conocerle el caso a usted. Imposible dentro del debido proceso. Porque eso es vulnero el debido proceso. Porque el debido proceso establece que las causas entre personas particulares o entre particulares y el Estado deben ser dirimidas por un tercero imparcial, por un juez, designado con anticipación. Sí. Al hecho que se va a ajustar. ¿Cómo se llama? El llamado juez natural. Juez la natural. Constitución en 69, numeral 2, si no me equivoco, y en el Código Procesal Penal, por ejemplo, en el numeral 4, juez natural. O sea, no podemos fabricarle un juez acorde a los intereses particulares de una persona. Pero aquí ha habido precedentes. Sí. Ha habido precedentes. Históricamente. ¿Se puede mencionar uno? Bueno, son varios. El precedente es bueno porque nos ayuda a entender la evolución en la República Dominicana. Porque ese precedente no creo que se pueda producir hoy día. Sí. Por ejemplo, nosotros podemos decir, el doctor Salvador de Blanco, expresidente de la República, le pusieron un juez ahí para conocer su caso, específicamente para dictarle una condena. Entonces, eso es violatorio a todas luces al debido proceso, porque ese no es un juez natural. En dos vertientes, no es un juez natural y no es un juez imparcial. Exacto. Y dentro del debido proceso de ley, no solamente es que me pongan, porque dense cuenta que el debido proceso lucha contra ciertas trampas posibles dentro del Estado. Sí. No es un juez cualquiera que yo quiero que me ponga, yo quiero un juez que esté ahí antes de eso y que no tenga ningún vínculo con ninguna de las partes, que oiga mis razones, que oiga las razones de la contraparte y en base al derecho. De manera muy objetiva. En base al derecho que él conoce, que decida. Ya, la Constitución de hoy día dice que la tutela judicial efectiva, con respecto al debido proceso, que estará conformado por las siguientes garantías. El número 2, el derecho a ser oído, lo hemos dicho ahí, sí, dentro de un plazo razonable. Ya sé. Sí, y por una jurisdicción competente. Y lo del plazo razonable, por aquello que decía el profesor, pero ven acá, fue muy tarde. Sí, cuando vino a tomarse alguna medida. El derecho a la verdad que está vulnerado, ahora es que ya no tiene derecho porque no existe. Porque ya se... ¿Y por qué? Por no ser oportuno. Por no ser oportuno. Exacto. Por una jurisdicción competente, porque eso hay que tomarlo muy en cuenta.
Si a usted lo botaron del trabajo y usted tiene que le vulneraron el derecho al trabajo, artículo 60 de la Constitución, no vaya a la Cámara Penal a buscar ese derecho. Tiene que ir ante la jurisdicción competente, que es el tribunal, el juzgado de trabajo. Independiente e imparcial. Por eso hablamos del juez natural, que es un juez que debe ser independiente e imparcial, que fue lo que no ocurrió en el caso de Salvador Jorge Blanco. Y que, bueno, establecido con anterioridad por la ley. Ese juez tiene que estar, o esa jurisdicción tiene que estar establecida con anterioridad al hecho que se considera violatorio. El derecho de defensa, profesor, como un derecho fundamental del debido proceso, como parte medular. Yo creo que es la madre del debido proceso. Del debido proceso, porque lo que en definitiva yo quiero es, como persona, es que se me oiga, que yo pueda plantear mis razones, que yo pueda contradecir a quien me acusa, y eso es el derecho de defensa. Exacto. Poderle decir, no, pero yo no hice eso. Que yo estar estar asistido por un letrado, modernamente, que no era antiguamente Exacto. no nos concebía tanto. Sí. De ahí que es... que se me diga precisamente, si usted me acusa a mí, pero dígame de qué me acusa. Exactamente. Para yo poder defenderme. Y que lo que usted me diga que usted me está acusando, tiene que ser preciso y puntual. Usted no me puede decir que me acusa hoy de robarme un libro y mañana decir que no era un libro, que era una servilleta. Era una servilleta. O sea, formulación precisa de cargo. Tampoco le puede decir que se robó un libro. Hay que decir que el libro le robó, sí. cuándo le robó el libro, dónde estaba ese libro. El proceso tampoco puede ser un misterio en el que quien me está investigando o acusando tenga los folios, los papeles debajo del brazo, controlando eso como si él fuera el dueño de eso, cuando se trata de mí. Vida y de mi libertad y de una actuación pública, él debe ponerme en conocimiento desde el inicio de todos los trámites, salvo unas pequeñas excepciones que la ley Claro, y para agregar un poquito del derecho de defensa, hay gente que cree que solamente se aplica a quien se le imputa un hecho. El derecho de defensa es para el imputado y para quien se lo está imputando también. Para todo lo que son parte en un proceso. Exactamente. Y otra parte, que eso de ser oído sea en serio. ¿Y en qué hay que aplicar esa seriedad? Bueno, que se me hable un idioma que yo entienda. En Dominicana, que tenemos unos cuantos millones de ciudadanos extranjeros, tenemos que tener en cuenta que como un nacional haitiano, por ejemplo, que es la mayoría racial más importante, no dominicana aquí en el país, le leen la acusación en español, le dicen todo en español, ¿cómo él se va a defender de eso si él no está entendiendo de lo que se le está hablando? Porque hay gente que dice, ¿cuántas personas hay? Hay 4 y un haitiano. Sí. Pero el Estado, el debido proceso, obliga a que el Estado le garantice, como tutelar ese derecho a la defensa, que le garantice un traductor, para que él pueda entender qué están hablando ahí, que yo escucho pero no entiendo nada. Pero también hay otra institución, escúcheme la celeridad, y es el asunto de la presunción de inocencia. La presunción de inocencia es un tema que no puede quedarse cuando hablamos de debido proceso. Por supuesto. Porque es una institución fundamental. Usted me acusa, sí, usted fue y accedió a los tribunales y presentó una denuncia, una querella contra mí por tal cosa. Sí. Pero yo soy inocente, se me debe presumir como está, hasta tanto no recaiga. Y tratarse como tal. Y tratarme como exacto. está, hasta tanto no recaiga una sentencia ya definitiva, firme, que no tenga otros jueces donde ir a que me conozca mi caso. Ahí. Sin embargo, con eso a veces se juega en nuestro sistema judicial. Bueno, es casi inevitable, porque hasta la propia sociedad, desde que usted lo señalan como acusado de un hecho, en materia penal por lo menos, la gente comienza a tratarlo como culpable. Llamamos, a mirarlo como... Pero es propio de la evolución, populismo, de la y el evolución populismo. social, y con el tiempo vamos a ir superando esas etapas, porque como dijimos, Vamos desde Juan sin creciendo. Tierra, luego del inicio de nuestra Constitución, hemos ido madurando y hemos ido avanzando y hemos obtenido la reivindicación de nuevos derechos dentro del debido proceso de ley que no estaban al inicio. Claro, dentro de eso, parecido a la presunción de inocencia o como un derecho conexo, si podríamos decir, está por ejemplo el derecho de pruebas y pruebas legales para que puedan ser incorporadas al proceso y forma parte del debido usted me proceso. acusa. Sí. ¿Dónde están las pruebas? ¿Cómo qué? usted consiguió las pruebas? Sí. Eso La legalidad. La legalidad. Háblanos de eso, profesor, que ahí usted tiene mucho conocimiento acumulado. Como dijimos, el debido proceso es obligar al Estado. El Estado no puede acusarme a mí de que yo violo la ley y él, por su camino,
violentar la ley en cuanto a las pruebas que va a presentar en mi contra. Sí. Porque la ley, Así fuera fácil, en el así. debido proceso de ley, la ley se impone al individuo particular y se impone al Estado. Entonces, con pruebas ilegales, la Constitución Dominicana, el mismo artículo 69, dice que son nulas todas las pruebas ilegales. El artículo 26, 166 y siguiente del Código Se lo Procesal menciona Penal varias dice veces. que Sí, las sí, pruebas nulas no sirven. Los alemanes Porque dicen son inválidas. son inválidas porque Sí. es el debido proceso de ley amarra al Estado a obedecer las leyes que el mismo Estado ha creado. Van a parar otro principio también, el principio de un juicio oral, público, contradictorio. Eso es como anteponiéndonos a qué principio, sobre todo en la fase de la investigación, que era secreto, cerrado. ¿Cómo es eso, Ignacio? Usted que también ha participado en estos procesos. En la época inquisitoria, Exacto. el procedimiento era secreto y te decían mañana te ejecutamos, te encontramos culpable. Y ya. de que no, pues no me dijeron de que me acusaban, no fue público, era un secreto que tenía. Cuando yo preguntaba me decían que yo no tenía nada que ver con eso, aunque mi vida y mi libertad era lo que estaba en juego. Ya nuestro Código Procesal Penal, nuestra Constitución, nos dice que no, que a nosotros hay que notificarnos e informarnos sobre la acusación, sobre el desarrollo de la investigación. Dominicana poco ha explotado esa partecita del debido proceso. Sí. Pero es una fase secreta. No es secreta para los terceros. Para los terceros. Para mí, Sí, pero cuya vida para el sujeto y no. seguridad está en juego, no es para el secreta. No sujeto debe ser. No es secreta No, legalmente no lo hablando. es, no La lo cosa- Profesor, no debe ser. No debe ser, Ignacio lo dice, por algunas experiencias del Ministerio Público y de las instituciones Y por caso que uno ve que son, en las informaciones, las que noticias, son accesorias o suscritas al Ministerio Público, como la policía, que tienen un ciudadano acusado al quien ellos dicen que es culpable de algo y a veces ni a él lo dejan hacer contacto ni con su abogado. Pero la Constitución Dominicana, la ley dominicana, el Sí. Código Procesal Penal, te dice que tú Y- tienes derecho y te da la garantía. Tú puedes acudir ante el juez. Pero Tienes- hasta la propia ley orgánica del Ministerio Público dice de la objetividad y de ir presentándole al acusado lo que va fluyendo a favor o en contra de Pero él. un tiempo atrás fuimos a ver un detenido que nos llamó para ver, que pidió unos abogados, los familiares nos buscaron, y cuando fuimos un oficial nos dijo, incluso hasta habló mal, no sé si usted recuerda, no, quiero abogado aquí. Señor, nosotros somos abogados, una persona que está privada de libertad y tiene derecho a hablar con un abogado. No, póngase para allá. Y viene un otro oficial, está tranquilo por ahí, que está medio molesto. Oiga, esas cosas que Pero se eso ven todos son, los días. pero ¿qué todos pasa? los días se ven. Pero eso hay que verlo, Ignacio, enmarcarlo dentro, vaya la redundancia, de una democracia que yo dije ahorita que no era acabada, que no estaba totalmente madura, que está en proceso. Estamos en proceso de democratización de la sociedad dominicana. No podemos hablar de la sociedad dominicana como una sociedad democrática, como un Vamos en Estado camino, social. ¿verdad? Vamos Estamos en en camino. marcha hacia eso. Pero eso es una reminiscencia de una sociedad anquilosada, antidemocrática. Esa es una repercusión de esos asuntos y propio de una democracia que todavía está en pañales. Hemos avanzado. Favorablemente, Sí, claro claro que que sí. hemos avanzado mucho y el hecho de que todavía alguna autoridad ignorante, abusadora, no reconozca alguna norma, es básicamente ignorancia. Remanencia de un... Porque inclusive a quien le conviene de una- la transparencia, reminiscencia. Una reminiscencia de una a época quien le dictatorial. conviene la transparencia es a la autoridad correcta, al menos a la Entendemos autoridad eso. que actúa correctamente, porque puede dar razones de sus actuaciones, puede explicar sus actuaciones dentro del marco de la ley. Pero yo quisiera que ustedes me permitan decirle a esa gente que actúan de esa forma, que todavía son reminiscencias de un pasado oscuro que ya no debiera existir, que esta carta sustantiva de la Nación Dominicana, en su artículo 148, copie bien y revíselo, usted que actúa así, fiscal, policía, esto, aquello, esta Constitución, funcionario del Estado, del estamento que sea, el artículo 148 de ella dice que usted cuando actúa así y me perjudica a mí o a cualquier ciudadano, compromete su responsabilidad civil solidariamente con la institución frente a mi derecho. De manera que yo puedo demandarlo y usted tiene que indemnizarme los daños que me ha causado esa acción suya conjuntamente con la institución que representa. Maestrado, hay una cosa que yo no quisiera que dejemos. Ajá. Hoy, y vamos a suponer que usted va a acceder a la justicia porque yo le estoy supuestamente vulnerando sus derechos, no respetándole sus derechos.
usted está, es una pasión suya. ¿A usted se le puso eso? A usted se le inculcó eso en su mente y a mí me conocen mi proceso y dicen que no. Y luego usted vuelve contra mí por el mismo hecho. ¿Puede ocurrir eso, que yo esté en esa incertidumbre? No, porque hay cosas juzgadas en otras áreas del derecho que no son la penal, y en materia penal está el non bis in idem. Nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo hecho. Y que es un término que es corto, establecido constitucionalmente, Sí. pero que es corto, porque el Código Procesal Penal no dice que uno no puede ser juzgado dos veces por un mismo hecho. Uno no puede ser investigado ni acusado. perseguido. Investigado tampoco, Perseguido yo pensaba que dos nada más era veces. juzgado. Sí. Era No. la concepción clásica. Era, pero ya no. Ahora, ¿y si ocurriere? No, pero escúcheme, Ignacio, que también no solo aplica Es en que la materia interesante el penal, tema, en no solo materia aplica en la penal. materia penal. La cosa juzgada es, en otras palabras, lo mismo que la no doble persecución. Por eso lo asimilé. Usted lo separó Y a- es muy fácil porque desde Sí. que usted va a un tribunal, usted le dice, mire, magistrado, en tal fecha, aquí o en tal otro lugar, se decidió esa cuestión, vea. Y eso ya agotó Declara todo inadmisible todo la acción de Eso es ciudadano simplemente allí. inadmisible. Exacto. Magistrado, pero ¿y si yo le robo la pasola de Noel? Y Noel me acusa a mí de que yo le robé su pasola, pero en un proceso se me descargó porque las pruebas que Noel presentó no fueron contundentes. Pero Noel recuperó su pasola. Pero después, bueno, yo vuelvo y les robo la pasola. Y entonces, Sí, la diferencia es que había una mala traducción, una mala aplicación del término, que decía no se puede jugar dos veces a nadie por una misma causa, sería el mismo sería robo, pero la legislación actual y la constitución actual es dos veces por un mismo hecho. Si usted le robó a Noel, ¿qué día? Ok. Dijimos formulación precisa de cargo, Sí. el día 10 de enero de 2015, y le robó el día 7 de enero o 5 de enero de 2017, entonces el hecho no es el mismo. Es un mismo tipo de hecho, pero no es el mismo hecho. ya, excelente explicación. Porque Sí, hay sí. gente que puede Sí, pensar sí. eso cuando usted le dice nadie puede ser juzgado dos veces por una misma causa. Ah, pues está bien, déjame hacer un hecho ahora. La después voy a causa hacer el sería mismo. robo, pero el hecho es distinto. Ya, son hechos totalmente diferentes. Hay otro asuntito de la autoincriminación, que es parte también del debido proceso y que la Constitución, en el artículo 69, también lo establece. La prohibición de la autoincriminación. De la exigibilidad de la autoincriminación. Yo sí puedo autoincriminarme. A mí no se me puede exigir que me autoincrimine. Si yo decido confesar si yo me robé Sí, tal porque cosa, usted voluntariamente puede no. decir sin ningún tipo de coerción ni nada. Sí, sí, Esa fui es la yo confesión admito. que se conoce en materia civil, la confesión. la confesión. Y en materia Que dice penal, confesión de parte y relevo de prueba. No, porque incluso una prueba perfecta es la confesión. En materia el orden civil. jerárquico en materia civil. En Ahora, en materia materia civil. penal, En materia penal, yo le digo a mis estudiantes que la confesión pasó de ser la reina de la prueba a la prostituta de las pruebas. Porque Explique ya eso, magistrado. en materia penal la confesión por sí sola no basta para una sentencia condenatoria. Ok. No es que no sea admisible, es que por sí sola confesó, pero hay que demostrarle al imputado qué hechos periféricos corroboran esa confesión. eso es parte del debido proceso. Sí, sí, pero conocer eso eso de en Pero eso detalle. tiene muchísima importancia. Yo recuerdo que leí, estamos ya en la parte final, yo recuerdo que leí una tesis, un libro llamado Tesis de los Pinas, y esbozaba un juicio que se conoció en el este. Entonces hablaba de cómo debemos tomar en cuenta la autoincriminación. Porque la autoincriminación también, Ignacio, puede estar ocultando muchas cosas. Podemos nosotros incurrir en un hecho y yo autoincriminarme, descargándolo a ustedes, diciendo que ustedes no fui yo solo, ellos no tuvieron nada que ver, si estaban ahí fue porque ellos no sabían que yo iba a hacer eso, lo hicimos los tres. Pero oculta la libertad de ustedes dos, para ustedes dos entonces seguir haciendo de eso y también para protegerme a mí en el lugar donde voy a estar. Ese fue uno de los motivos por los que se le quitó Exactamente. esa importancia. Yo recuerdo que tenía esa antiguamente la confesión. tesis que leí hace varios años. Finalmente, yo quisiera que tocáramos un tema, porque, ok, Estamos en la parte final. sí, accedió a la justicia el que se consideraba vulnerado en su derecho, se agotó el debido proceso en un juicio, pero el juicio no termina, ahí a derecho a no estar de acuerdo con esa El decisión. derecho a recurrir es parte fundamental. del Háblenos debido de proceso eso, magistrado. de ley. Los jueces no son infalibles, No. se equivocan, aplican mal el derecho por mil razones.
hay presunción de Hasta que la inocencia decisión en sea la firme. República Dominicana, hasta que tenga autoridad de la cosa y irrevocablemente juzgado. Perfecto. Y con respecto al derecho a recurrir, quiero acotar finalmente que usted recurre, si un solo recurre, supongamos a quien se le acusa, la suerte que le va a acompañar ese recurso no puede ser peor que la que le acompañó en primer grado, es decir, de donde viene la sentencia recurrida. Ahora bien, El famoso si- reformatio impeius. exacto, que no se puede agravar la suerte con su recurso. Ahora bien, eso está condicionado a que sea usted solo el recurrente. Si los dos recurren- Si recurrieron los dos, el juicio va en cero y puede ocurrirlo, usted no sabe lo que va a ocurrir de nuevo. Yo pienso, Pero eso hay que ser muy habilidoso. Cuando una condena es pequeña, oiga, es mejor a veces. yo pienso que en base al análisis del artículo 69 de la Constitución Dominicana, ya vimos sus orígenes, cómo funciona, la tutela judicial efectiva y el debido proceso de ley, pienso que se ha cumplido un cometido con los razonamientos que se han emitido acá en este programa y pienso que quedaremos comprometidos a seguir analizando la Constitución de la República, razonando sobre otros tópicos, otros artículos de ella en programas siguientes. Magistrado, No. para la parte final. Realmente ha sido muy importante la forma en que hemos desarrollado el tema. Entiendo que la ciudadanía cuenta con nuevos elementos para discernir situaciones atinentes al debido proceso. Ha sido un buen programa, entiendo yo. Perfecto. Señores ciudadanos, ciudadanas, desde el artículo 37 hasta el 67 hay lo que se llaman los derechos fundamentales, que son derechos que están de manera expresa, pero no son solo eso. Hay muchísimos más que están también de manera implícita y que en nuestro Estado de Derecho, Estado social y democrático de derecho, los tribunales de justicia están obligados a garantizarle. Y usted puede acceder a la justicia y que se le conozcan sus quejas, sus reclamos dentro de un debido proceso de ley. Le agradecemos la amabilidad de su atención y le dejamos la invitación abierta para que el próximo sábado nos acompañe otra vez a las 7 en el 10. Buenas noches.